Queridos hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Hoy estaremos viendo la zarza ardiente. Y va a estar bien interesante nuestra lección de hoy. Y de entrada, feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga rica y abundantemente. Queremos también dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que nos acompañan semana tras semana. Y sean bienvenidos, hermanos. Y por si usted no tiene la lección, querido amigo, querido hermano televidente, llama a nuestro ministerio. Y aquí en nuestro ministerio se las van a estar proporcionando. O si usted asiste a una iglesia adventista del Ministerio del Evangelio Eterno, pídasela a su pastor o al hermano de obra misionera. Bueno, para esta semana me acompaña el pastor Ever García Reyes. Pastor, bienvenido. Gracias. Dios le bendiga, un privilegio de tenerle aquí de nuevo. Siempre es una bendición estar aquí en Iglesia en Estudio para la lección de escuela sabática, que hoy es sábado, ¿verdad? Feliz sábado a todos ustedes, en sus iglesias, cada uno de nosotros, que vamos a compartir la lección que viene siendo para este día, que es la zarza ardiente. Y usted lo acaba de decir, el libro de Éxodo. Para comprender los escritos de Moisés, tenemos que leer el Éxodo para entender todo lo que se escribió para nosotros y poder entender también todas las lecciones que van a seguir. Es la segunda lección, número 2, ¿cierto, pastor? Amén, del 5 al 12, ¿verdad? 5 al 12, sí. Bueno, ¿qué le parece, pastor? Invitamos a nuestros hermanos a ir de rodillas a pedir la dirección del Espíritu Santo. Acompáñenos, hermanos, por favor. Hermano Ever. Querido Padre y Dios eterno, bendecimos y alabamos su nombre. Sí, Señor. Le damos las infinitas gracias por este día más que nos ha otorgado de vida. Gracias por sus providencias, porque podemos decir con seguridad que hasta hoy Jehová nos ha acompañado. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a los televidentes en cualquier lugar que se encuentren, Señor. Que la bendición de Dios los alcance, al igual que la protección divina. Pedimos, Señor, la presencia de su Santo Espíritu, que esté con ellos y con nosotros aquí, y que usted nos pueda hablar a través de su santa palabra, y que todo lo que aprendamos hoy, Señor, sea para crecer espiritualmente. Ayúdanos, Señor. Sí, Señor. Necesitamos la presencia divina para poder comprender tu palabra. Gracias, mi Dios. Lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, nuestro texto de memoria para esta semana se encuentra en Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. El Señor le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arranca sus opresores, pues conozco sus angustias y he descendido a librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa que emana leche y miel. Y para el día domingo estaremos viendo la zarza ardiente. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 6. Y para el día martes estaremos viendo el ángel del Señor. Éxodo capítulo 3, versículo 7 al 12. Y para el día martes 8 de julio estaremos viendo el nombre del Señor. Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 22. Y para el día miércoles estaremos viendo 4 excusas. Texto bíblico: Éxodo capítulo 4, versículo 1 al versículo 17. Y para el día jueves estaremos viendo la circuncisión. Éxodo capítulo 4, versículo 18 al 31. Y como de costumbre, para el día viernes estaremos dando todo un repaso de lo que vimos durante el transcurso de la semana. Pastor, interesante, ¿no? La lección de esta semana, ¿no? Sí. La salsa ardiente. Salsa ardiente. Siempre cuando ponemos
nuestro pensamiento a decir qué es una zarza, ¿verdad? Sí. Es un arbusto, un árbol que usualmente son con espinos. Nosotros en el campo lo conocíamos, la zarza, porque trabajamos mucho tiempo en el campo, entonces lo conocíamos. Pero al decir una zarza ardiente, quiere decir que se estaba ardiendo, ¿verdad? Sí. Y realmente vamos a ver cómo es que Dios se manifestó, porque este es un milagro que Dios hizo. Porque se presentó ante su siervo Moisés, porque lo había preparado, o lo estaba preparando para una misión que él ni siquiera se imaginaba. Ustedes leyeron la lección de escuela sabática que terminó. Sí. Hemos visto cómo Dios fue obrando a través de su pueblo, sacó un libertador y lo protegió desde que nació, ¿cierto? Y ahora ese niño fue adoptado por la hija de Faraón. Y Dios obró, usó ese rey pagano, o vamos a decir, para proteger a Moisés, ¿cierto? Porque había una orden de matar a todos los niños. Pero Dios lo protegió a él porque sabía que iba a nacer un libertador. Pero Dios lo protegió y fue instruido en la casa de Faraón, en todas las ciencias, o como un líder, ¿verdad? Que iba a tomar posesión en un futuro, ser como Faraón. Sí. Pastor, me llama mucho la atención que el llamado que Dios le hizo a Moisés, cuando Dios hace un llamado individualmente, desde luego que hace un llamado individualmente a cada uno, nos hace un llamado para cierta obra o cierto ministerio. Vemos que el llamado que Dios le hizo a Moisés. Sí. Y cuando Dios ya hace un llamado individualmente, como dije hace un momento, Dios, ese llamado que nos da un cambio en nuestra vida de 180 grados. Exactamente. Y si seguimos el llamado que Dios nos hace, descubrimos, hermano, el camino de la verdad, y descubrimos que todo es para bien. Así es. Quizás en algún momento, cuando Dios nos ha llamado, pastor y queridos hermanos, a veces pensamos que no somos lo suficiente capaces de llevar a cabo el ministerio, el llamado que Dios está haciendo al ministerio. Pero Dios escoge lo vil del mundo, para avergonzar al sabio, ¿no? Exactamente. Y podemos ver el ejemplo de la santa palabra del Señor, cuando el Señor Jesucristo mismo llamó a cada uno de los apóstoles. Eran hombres del bulbo, de lo peorcito, hombres pescadores, sí, no letrados, que apenas sabían escribir. Hombres pescadores que estaban acostumbrados al trabajo pesado, hombres toscos. Sí. Pero en el transcurso o en el caminar con el Señor, Dios nos va puliendo. Y vemos que a pesar de que los apóstoles eran hombres rudos de trabajo, un trabajo rudo, que eran pescadores, un trabajo bastante pesado, pero en el transcurso del Señor, el Señor los fue puliendo y llegaron a ser hombres llenos del Espíritu Santo, hombres que cuando hablaban, la gente se quedaba maravillada y decían, no, estos son los que andaban pescadores que andaban con el Señor Jesús. Sí, sí. Pero anduvieron con el mejor maestro 3 años y medio. Sí. Vemos que cuando el Señor llama, el Señor nos capacita. Así es. Y nos capacita para la mejor obra. Dios nos da ese privilegio. Yo no le llamo trabajo. Yo le llamo ese privilegio que Dios nos llama para trabajar en su obra, y es el mejor llamado, en el mejor trabajo. Sí, muchas veces nosotros no podemos entenderlo humanamente, ¿verdad? Porque eso muchas veces, cuando el Señor nos llama, y eso va a ser un cambio en nuestra vida, la forma que la llevamos, porque muchos de nosotros tenemos proyectos de vida, ¿verdad? Pero no en las cosas sagradas, en las cosas de Dios, sino tenemos muchos proyectos en nuestra vida secular, se puede decir. Algunos quieren estudiar una carrera, algunos quieren tener un mejor empleo, o sea, todo va al yo, ¿verdad? Conforme a los deseos de cada uno, naturalmente. Pero cuando Dios nos llama, y muchas veces pensamos que con eso que estamos aprendiendo de las universidades, de las escuelas, o cualquier capacitación del mundo que llevamos, nos va
enfrentar el futuro. Pero ahora, eso Moisés lo experimentó en carne propia. Pero Dios tuvo que llamarlo porque eso que había aprendido Moisés para que él hiciera la obra de Dios no es suficiente. No era eso, porque Dios necesitaba transformar el carácter de Moisés, porque le iba a llevar una obra que le tenía preparada, pero no estaba preparado Moisés. Hacia nosotros, Dios nos llama, pero primero necesitamos una preparación. Y Dios es que nos va a ir transformando, ¿verdad?, al carácter de Dios mismo. Sí. Para poder hacer esa obra. Oiga, pastor, interesante que cuando nosotros, como usted lo dijo hace un momento, cuando nosotros no conocíamos este bendito mensaje, teníamos diferentes objetivos, ¿no? Teníamos diferentes pensamientos. Por ejemplo, un servidor, cuando yo vine a este país, yo voy, trabajo 3 años y me regreso, hago mi casa, pongo un negocito pequeño y me regreso. Pero Dios tenía otros planes. Aquí en este país yo conocí el Evangelio conocí del Señor, y cuando Dios nos llamó a servir, los planes personales que teníamos cambiaron totalmente, y así cambió la vida personal y los planes de Moisés. Claro. Mire, pastor, lo que dice la sierva del Señor. Permítame compartirlo, dice. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 260. El mandato divino de liberar a Israel halló a Moisés sin confianza en sí mismo, todo para hablar, y tímido. Estaba abrumado con el sentimiento de su incapacidad para ser el portavoz de Dios ante Israel. Pero una vez aceptada la tarea, la emprendió de todo corazón, poniendo toda su confianza en el Señor. La grandeza de su misión exigía que ejercitara las mejores facultades de su mente. Dios bendijo su pronta obediencia y llegó a ser elocuente, confiado, sereno y apto para la mayor obra jamás dada al hombre. El hombre, sí. Wow, y luego me sigue diciendo. Este es un ejemplo de lo que hace Dios para fortalecer el carácter de los que confían plenamente en Él y sin reserva algunas cumplen sus mandatos. Pero sigue diciendo más abajo: considerar lo que ocurrió a Moisés, la educación que había recibido en Egipto como nieto del rey y presunto heredero del trono fue muy completa. Nada fue descuidado de lo que se pensaba que podía ser sabio, según entendían los egipcios, la sabiduría. Recibió un adiestramiento civil y militar de orden superior. Se sintió completamente preparado para la obra de libertar a Israel de la esclavitud. Pero Dios no lo vio así. Su providencia señaló a Moisés un periodo de 40 años de preparación en el desierto como pastor de ovejas. Esa era la preparación, ¿no? No fue en la universidad, no fue en las grandes escuelas del mundo. Dios lo preparó llevándolo 40 años en el desierto de Madián para preparar su carácter, ¿verdad? Para apacentando ovejas, el ganado, y tener esa comunión con la naturaleza. A la misma vez Dios lo estaba preparando, porque esta vez no iba a apacentar ovejas o ganado, o iba a apacentar hombres de diferentes tipos de carácter, y él tenía que estar preparado para poder guiar a esa manada, a ese grupo de personas, a su pueblo. Entonces, así nosotros, Dios nos llama, pero también nos prepara. Y hay cosas que pasan en nuestra vida que nosotros muchas veces no sabemos por qué está pasando. Porque para Moisés pudo haber sido difícil, porque era un hombre viviendo en el palacio, teniendo todas las alabanzas, los lujos, toda la pompa, ¿verdad?, que se vive en un palacio real, y tener que huir al desierto ahora a ser pastor de ovejas. O sea, es una diferencia abismal o grandísima. Ahora, pero Moisés no lo entendía, porque para él pues podía ser, porque él huyó, ¿verdad? Porque él
lo querían matar. Pero para él puede ser un momento difícil, pero al final Dios lo estaba preparando. Y eso a nosotros también, cuando nos pasan cosas y no podemos entenderla, ponemos en la mano de Dios. Dios está guiándonos para hacer una obra mucho más grande que de la que nosotros pensamos. Podríamos pensar que los que conocen la historia de Moisés, podríamos pensar con la mente humana, ¿verdad? Bueno, Moisés estaba capacitado, había recibido la mejor educación. Y podríamos para él quizás sería fácil hacer esa obra, dirigir ese gran pueblo del Señor, o liberar ese pueblo, sacarlo de la esclavitud. Sí. Pero no era con fuerzas humanas. Exacto. Ni con sabiduría humana, ¿verdad? Zacarías lo dice. No es con espada, ¿verdad? Sino que es con mi Santo Espíritu. ¿Por qué? Necesitamos ayuda divina para hacer la obra de Dios. Porque nosotros, por ejemplo, Moisés, cuando en el capítulo 2, no voy a leer este versículo, dice aquí, ¿verdad? Que Moisés llegó al capítulo 2, 12 dice, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. ¿Por qué? Porque Moisés quería ser el líder, el libertador, ¿verdad? Con lo que él, el adiestramiento que había tenido, él pensaba que podía libertar al pueblo del yugo egipcio. Sin embargo, no pudo porque el mismo pueblo lo rechazaba a él también como líder. Dice, ¿quién te puso como juez como nosotros? No lo aceptaban a él tampoco. Entonces Dios dice, no, así como estás tú no puedes hacer esta obra. Yo te voy a preparar, te voy a dar las armas que tú vas a necesitar, pero no es como tú piensas. Así el ser humano hoy piensa hacer una obra y si nosotros no nos ponemos en manos de Dios, vamos a fracasar, nos van a rechazar. Primero necesitamos tener una comunión con Dios, permitir que Él obre en nosotros, que nos haga mansos, nos haga humildes, que nos haga tener fe. Todo eso va a ayudarnos a desarrollarnos como hijos de Dios y para hacer una obra el cual nos ha llamado a nosotros. Por cierto, pastor y queridos hermanos, el Señor va a permitir que cada hombre que Él llamó, sea hombre o mujer, que Dios llamó para el ministerio, Dios nos va a permitir que pasemos por un desierto para pulirnos. Amén, así es. Así como permitió que Moisés pasara por un desierto por 40 años por el desierto para pulirnos, para cambiar su carácter y para aprender a depender absolutamente de Dios. El mismo Señor Jesús fue al desierto donde fue tentado, pasó la prueba, 40 días. ¿Cierto? Es una similitud, ¿verdad? Son símbolos que pasan. Sí. Igual, ¿cómo se llama? El apóstol Pablo, que fue a Arabia 3 años, también estuvo en el desierto preparando su carácter para llevar a ser el apóstol de los gentiles. Mire lo que sigue diciendo la sierva del Señor. La educación que Moisés recibiera en Egipto le ayudó en muchos aspectos, pero la preparación más provechosa para su misión fue la que recibió mientras apacentaba el ganado. Moisés era de carácter impetuoso. En Egipto, en su calidad de afortunado caudillo militar y favorito del rey y de la nación, se había acostumbrado a recibir alabanza y adulación. Se había granjeado la simpatía del pueblo. Esperaba llevar a cabo en sus propias fuerzas la obra de libertad a Israel. Muy diferentes fueron las lecciones que hubo de aprender como representante de Dios al conducir su ganado por los montes desiertos y por las veredas, pastos de los valles. Aprendió a tener fe, mansedumbre, paciencia, humildad y a olvidarse de sí mismo. Así es. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Y usted, mi hermano, que nos está viendo por la televisión, mi amigo,
¿Usted estaría dispuesto a ponerse bajo la mano del Señor para que moldeara su carácter y que usted pudiera ser un instrumento en las manos del Señor? Le dejo con este pensamiento. Que Dios le bendiga y lo esperamos para mañana. Hasta pronto. Bendiciones.